Bienvenida a Carácter de Mamá, un espacio donde compartiremos estrategias de afrontamiento para fortalecer tu carácter como madre de una persona con necesidades especiales y conseguir la paz y tranquilidad que necesitas para mantener el control de tu vida. Soy Cris Tirado, madre de 2 niños diagnosticados con autismo y educadora en el hogar. ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son mis estrategias y mis secretos para educar a mis hijos en casa sin volverme loca en el intento? Quédate por aquí y te compartiré todo lo que he aprendido desde mi experiencia como madre y mis conocimientos previos como psicóloga y terapeuta familiar. Hoy es 29 de enero de 2026. El tiempo de vacaciones de los hijos no siempre coincide con el tiempo de descanso de la madre. Como madres cuidadoras, tenemos múltiples responsabilidades. Además de mantener el orden y la limpieza de la casa, tenemos que cumplir con los horarios de comida, de estudio y tratamiento médico de nuestros hijos. Al finalizar el día, cuando los niños se quedan dormidos, desearías tomar un tiempo de descanso, pero si tu hijo o hija con necesidades especiales tiene problemas para dormir, ya sea por un desorden sensorial, problemas respiratorios, convulsiones o algún otro problema físico o mental, es poco probable que pases una buena noche. También puede suceder que frente a tanto estrés por causa de un día ajetreado o noches anteriores en las que no pudiste dormir por cuidar de alguno de tus hijos, tu sistema nervioso se encuentre alterado. Tienes el cortisol elevado y permaneces en un estado de alerta, como un soldado en la guerra. Sientes que no puedes bajar la guardia ni por un instante. Para el resto del mundo, parece admirable esa capacidad que tenemos para pasar noches enteras sin dormir y seguir en pie al día siguiente, puesto que esta superhabilidad generalmente la desarrolla toda madre durante los primeros meses de lactancia, pero nosotras, madres cuidadoras de niños con necesidades especiales, tenemos visa extendida para las noches sin dormir. Quisiera tomarlo siempre con humor, porque muchas veces es inevitable. A pesar de tomar alguna medicación, suplemento o dietas especiales para dormir plácidamente durante la noche, alguno de mis hijos se despierta varias veces y se vuelve a dormir o decide quedarse despierto desde las 3 o 4 de la mañana. Y eso sucede casi todas las semanas. Mi esposo y yo nos turnamos para cuidar a los niños y poder descansar. Y vivimos con la esperanza de que algún día su tiempo de sueño se regule y el nuestro también. Ahora, ¿cómo puedo encontrar descanso cuando no tengo control sobre el tiempo de sueño de mis hijos ni el mío propio? Si tu problema para dormir o encontrar descanso se debe a las preocupaciones diarias, te invito a escuchar el episodio 19. Estás inquieta y preocupada, donde aprendimos a encomendar nuestras preocupaciones a Dios y dejar que Él traiga paz a nuestras vidas. Vamos a hacer un análisis sobre cómo reacciona el cuerpo y los síntomas más evidentes frente a la falta de descanso. Necesitas identificar esto primero para tener un plan de acción. Hablando sobre el estado de alerta, te mencioné al cortisol elevado. ¿Y qué es el cortisol? Es la hormona principal del estrés, que genera agotamiento, aumenta los niveles de glucosa en la sangre, impide la concentración, altera la retención de información y la coordinación motora, limita el desempeño y reduce la motivación. Quizá esto explica por qué se te caen las cosas de las manos o no recuerdas dónde las dejaste, porque estás bajo mucho estrés. Y cuando hablas con los demás, parece que solo buscas con quién discutir. El cortisol se activa por ciertos factores, como el ejercicio físico intenso o prolongado, el consumo excesivo de cafeína, la falta de sueño, el consumo de alcohol o el consumo de bebidas carbonatadas con mucho azúcar. Quizá ahora ya comprendas de dónde viene tu problema de estrés y tu dificultad para programar un descanso. Lo cierto es que la falta de sueño trae serias consecuencias. Solo te mencionaré 5 de ellas. Primero, aumenta el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades del corazón y vasos sanguíneos, lo que se denomina enfermedades cardiovasculares. En segundo lugar, afecta al hipocampo, o sea, el área del cerebro asociada con la memoria y el aprendizaje. Y esto lo pude notar
al postular a un trabajo donde tenía que responder a una entrevista en inglés. Luego de pasar varios días durmiendo poco, me estaba costando elaborar frases o recordar las palabras y el resultado de mi entrevista fue fatal. Creo que hubiera respondido mejor si hubiese dormido más. En tercer lugar, la falta de sueño genera pérdida de conectividad entre neuronas, lo que causa la disfunción cognitiva y motora. Y esto puede afectarte a largo plazo. En cuarto lugar, las alteraciones del humor. Te pones más irritable y te enojas con más facilidad cuando no duermes bien. Y en quinto lugar, acelera el envejecimiento, lo que se relaciona también con el cansancio físico, ya que te será más difícil hacer las tareas de la casa o acompañar a tu hijo o hija con necesidades especiales en sus actividades. En el episodio 1, Corre por tu vida, te di 5 razones por las que tienes que cuidarte y algunos tips para promover el autocuidado. Ahora quisiera darte algunos tips para dormir mejor y ayudarte a bajar el nivel de cortisol. Antes de acostarte, toma un baño de agua caliente. Coloca el celular lo más lejos posible y realiza ejercicios de relajación. Sería mejor si pudieras programar tus actividades con mayor esfuerzo físico durante el día y por la noche programar actividades que requieran un menor esfuerzo físico para que puedas terminar el día más relajada y sin tantas preocupaciones. Otra forma es intercalar las actividades que sean más difíciles con otras más sencillas. Claro, en función de tus intereses y tus habilidades. Por ejemplo, a mí me agrada más lavar los platos que cocinar. Entonces la actividad más difícil sería cocinar y la actividad más sencilla sería lavar los platos. Pero ojo, aquí aún falta el tiempo de descanso. ¿Has escuchado hablar de la técnica japonesa Pomodoro? Esa técnica es usada frecuentemente para aumentar la productividad y la concentración, y consiste en ciclos de 25 minutos de trabajo intenso enfocado, seguidos de una pausa corta de 5 minutos, y después de 4 ciclos una pausa mayor que puede ser de 15 a 30 minutos. ¿Y qué se hace en esa corta pausa de 5 minutos? Tomar agua, ir al baño o ejercicios de estiramiento. Puedes agregar ejercicios de respiración o también las pausas activas que se empezaron a aplicar en los centros laborales. Me refiero a los ejercicios de gimnasia cerebral. No necesitas moverte mucho para realizarlos. Lo puedes hacer de pie o sentada y se parecen a los ejercicios de yoga. Estos pequeños intervalos de 5 minutos ayudan a oxigenar el cerebro, combatiendo la fatiga mental y el agotamiento, además de aumentar la agilidad mental. Tú decides cómo hacer los intervalos de acuerdo a tu capacidad de atención. Puede ser desde 20 a 40 minutos de trabajo o de estudio, con 5 a 10 minutos de descanso. Para ello también se recomienda colocar el celular en modo avión para evitar distracciones y utilizar un timer, lo que es un temporizador, como los que se utilizan en la cocina y esos que tienen forma de tomate. Bueno, de allí viene el nombre de pomodoro, que significa tomate en italiano. ¿De qué otra forma podemos combatir el estrés? Además de tratar de gestionar el tiempo, pues bajando el cortisol. Tengo una frase: bájale al estrés, bájale al cortisol. ¿Y cómo lo hacemos? Procura dormir entre 7 a 8 horas diarias como mínimo. Mantén una alimentación equilibrada. Pasa tiempo con animales, abraza a tus seres queridos, masajea tu rostro y escucha música relajante. ¿Qué más puedes hacer para bajar el cortisol? En el libro Encuentra tu persona vitamina de la psiquiatra española Marian Rojas Estape, comparte en el capítulo 1 su experiencia personal con el cortisol y cómo logró que disminuya en menos de una hora. Ella narra que cuando estaba saliendo de una conferencia hacia el estacionamiento para subir a su auto, un hombre la venía siguiendo y en un momento empezó a gritar que le diera el celular. Ella se asustó, su corazón empezó a latir fuerte, comenzó a angustiarse y el cortisol la invadió. Su sistema de alerta se puso en marcha. Taquicardia, taquipnea, sudoración. Era incapaz de pensar, solo quería salir corriendo, pero estaba en la tercera planta del estacionamiento subterráneo. Nerviosa, buscó sus llaves en el bolso
Y cuando el tipo avisaba a alguien más para que se acercase, ella subió a su carro y salió disparada. En el camino de regreso a casa, aún estaba alterada. No podía calmarse. Le llamó a su esposo por teléfono y aún así no lograba calmarse. Cuando Marianne llegó a su casa, tenía que darle de lactar a su hijo que aún era bebé. Mientras lo amamantaba, su esposo se acercó a ella y notó que estaba más tranquila. No habían pasado ni 20 minutos en que había hablado con su esposo por teléfono, pero su corazón había recuperado su ritmo y ella estaba más calmada. Su esposo le preguntó, ¿qué has hecho para serenarte? Cuando ella miró a su hijo que seguía amamantando, pensó, ¿y si la oxitocina bajara el cortisol? ¿Qué te pareció esta historia? Muy intensa, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones críticas o de mucho estrés, como el que pasó Marianne? Antes de hablar de la oxitocina, te comento que los niveles de cortisol suelen tardar al menos 7 horas en volver a la normalidad después de un episodio de mucho estrés o de enojo, o situaciones de estrés crónico o incluso traumáticas. La desregulación de esta hormona puede requerir semanas o meses para normalizarse. Ahora veamos por qué es tan importante la oxitocina para lograr disminuir el cortisol en menos de 1 hora. La oxitocina es llamada la hormona del amor o del vínculo y es muy importante en la vida reproductiva de una mujer. Esta hormona se segrega en momentos en los que compartimos un vínculo con nuestros seres queridos. Durante el embarazo, durante el parto, durante la lactancia, y como nos comparte Marianne, ese vínculo especial entre una madre y un hijo. No solo durante la lactancia, sino también con los abrazos aumenta la oxitocina y se transmite la sensación de seguridad y tranquilidad, se disminuye el estrés y se previenen enfermedades. Así que incluye en tu lista de actividades dar y recibir abrazos, por lo menos 8 abrazos al día. Cada vez que tu hijo o hija con necesidades especiales quiere expresarte tu afecto, no huyas. Recuerda que estás ayudando a regular el cortisol en ambos y generando más momentos de calma y descanso. Sé que muchas veces es difícil tener un tiempo para ti, así que puedes empezar por tomar un tiempo de descanso compartido. Si aún tienes dudas sobre cómo generar ese tiempo personal o cómo organizar tu tiempo para avanzar en otras áreas de tu vida, en la descripción te dejo el enlace de mi libro digital Empieza tu día feliz. Soy Cris Tirado en el podcast Carácter de Mamá. Si te ha gustado, suscríbete aquí y comparte. Que Dios te cuide, que te bendiga, que te dé fuerzas y que te dé mucha paz.